$1.589 millones asignados para atender zonas afectadas por terremoto. Ministerio de Finanzas pagó $44 millones de segunda planilla del Metro de Quito. Ministerio de Finanzas informa sobre ejecución presupuestaria 2016. Se actualizó clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público. Finanzas recibe 2 vehículos híbridos por su certificación Punto Verde. Importante colaboración del personal de finanzas en simulacro de evacuación. La ministra de Finanzas subrogante economista Madeleine Abarca informó que hasta el momento se han asignado $1.589 millones para atender a las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del año 2016. Explicó que estas asignaciones se derivan de las siguientes fuentes: recursos fiscales propios del presupuesto general del Estado, créditos contingentes e ingresos provenientes por la aplicación de la Ley de Solidaridad. La ministra detalló que, del monto total asignado, $1.209 millones corresponden a la atención de la emergencia suscitada luego del terremoto y a la posterior reconstrucción. La ministra de Finanzas subrogante economista Madeleine Abarca informó que se pagaron $44 millones al municipio de Quito por la segunda planilla de la construcción del metro. Con esta transferencia, el monto total que ha entregado el gobierno nacional al Cabildo Capitalino para este megaproyecto es de $300.4 millones, que incluye anticipos y planillas. La ministra anunció además que hasta diciembre de 2016 se transferirán $37 millones adicionales, lo que significará que, con lo entregado por finanzas durante este año, el monto total llegue a $337 millones, es decir, el 45% de los $750 millones comprometidos como aporte del gobierno para el financiamiento de esta obra. El viceministro de Finanzas subrogante, licenciado Fernando Soria, asistió a la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de la Asamblea Nacional para informar sobre la ejecución presupuestaria enero-junio del año 2016. A continuación les presentamos el informe. El presupuesto inicial, compañeros, recordemos que fue un presupuesto menor al del año 2015. El presupuesto aprobado por ustedes, por la Asamblea Nacional, ascendió a $29.835.10 millones. Este presupuesto fue inferior al del año 2015 por las razones que ustedes conocen, justamente por una disminución importante en los precios del petróleo, que provocó que para este año 2016, y recordarán en la presentación que se hizo en la asamblea para la aprobación del presupuesto, se mencionaba de que para este año no iba a haber ingresos petroleros. Eso recordaremos justamente, señor presidente, que usted incluso lo expuso en la defensa del presupuesto 2016. Sin embargo, durante estos 6 meses que estamos analizando, se hicieron algunos ajustes. Recordemos, compañeros, que tuvimos que asumir una obligación emitida por un tribunal internacional para el pago de la OXI, que ascendió aproximadamente a $1.000 millones, que no estaba contemplado ni aprobado en el presupuesto para el año 2016. Tuvimos un desastre natural que todos conocemos y hemos lamentado, que fue el terremoto que se aconteció en el mes de abril en la provincia de Manabí y Esmeraldas, lo cual también provocó un incremento presupuestario aprobado por la Asamblea también, de conformidad a la ley, y esto aproximadamente suman un poco más de $1.000 millones. Por eso, como ustedes ven, el presupuesto se ha ido modificando del inicial de 29.800 hasta a la fecha de corte de este informe a $32.700 millones. Esto significa un incremento del 9.61%. Recordemos que el Ministerio de Finanzas puede hacer incrementos hasta del 15% en relación al presupuesto inicial, y también considerar que este año es atípico por estas observaciones que les he mencionado hace un momento. Recordemos, compañeros, que a inicios de año fue muy complejo que el Ministerio de Finanzas pueda cumplir sus obligaciones de pago. Ustedes eran testigos de los momentos difíciles que atravesamos, pero la buena noticia es que ya nos hemos igualado con prácticamente todos los proveedores, tanto públicos como privados, y esa situación se cambió. Recordemos, compañeros, que una de las reglas fiscales indica de que todos los gastos permanentes tienen que ser cubiertos con ingresos permanentes. Como ustedes ven en la lámina, el ingreso permanente estaba en 8.148 millones
los gastos permanentes en 7.200, lo que indica es que los ingresos permanentes son mayores a los gastos permanentes. ¿Cuál es esta diferencia? En cerca de 900 millones de dólares digamos, de holgura, ¿no es cierto? Lo que obviamente no sucede en el otro lado es que los gastos no permanentes son superiores a los ingresos no permanentes y por eso tenemos que buscar el financiamiento público. Este déficit al 30 de junio bordeaba los 1.000 millones de dólares que obviamente son cubiertos con el endeudamiento público. Esta lámina muestra la ejecución presupuestaria de los gastos a nivel de grupo. Como les mencionaba, los grupos de gasto, en este caso está el grupo de gastos en personal, que prácticamente se ha mantenido igual al valor que fue aprobado inicialmente. Luego tenemos el grupo de bienes y servicios de consumo, igual de la misma manera no ha habido incrementos porque no ha habido ingresos nuevos. Básicamente, compañeros, lo que les comentaba del incremento sucede por el incremento del pago a la OXI que no estuvo presupuestado. Cuando hicimos la proforma con ustedes en octubre del año anterior no estaba previsto todavía el pago de esta contingencia que no esperábamos, pero obviamente teníamos que cumplir una obligación fallada en el ámbito internacional. Los demás grupos de gasto no tienen un comportamiento superior. A fin de verificar en forma continua y periódica la consistencia del presupuesto general del Estado y analizar el comportamiento de los diferentes sectoriales, la Subsecretaría de Presupuesto, a través de la Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria, ha procedido a actualizar el clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público, que ya está disponible en el portal web del Ministerio. La economista Mónica Herrera, directora nacional de Consistencia Presupuestaria, explicó que este instrumento es fundamental para organizar y presentar la información relacionada con el presupuesto general del Estado, siendo la principal fuente de información para las diferentes fases del ciclo presupuestario. El clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público es un instrumento para la organización de la información presupuestaria. Es una herramienta muy importante para poder reflejar los registros efectuados por las diferentes instituciones que conforman el presupuesto general del Estado. Además, es de uso obligatorio para las instituciones del sector público no financiero, conforme lo estipulan las bases legales vigentes. Debemos también tomar en cuenta que el clasificador presupuestario permite disponer de información a diferente nivel de desagregación, toda vez que podemos contar con detalles a nivel de grupo de gasto o ingreso, subgrupo e ítem presupuestario, pudiendo identificar el origen y el destino de los recursos públicos. El mantener su certificación de punto verde le ha permitido al Ministerio de Finanzas recibir del Ministerio de Ambiente 2 vehículos Toyota Prius de cuarta generación, híbridos eléctricos. El gobierno de Japón entregó 51 vehículos híbridos para uso oficial del Estado ecuatoriano como cooperación financiera no reembolsable, siendo el Ministerio de Ambiente la entidad encargada de distribuir dichos automotores a las entidades que hayan cumplido con 3 requisitos: poseer la certificación punto verde, haber sido ganadores del proyecto Iniciativa Verde y ser impulsores de buenas prácticas ambientales. El ingeniero Alex Aguirre, coordinador general de planificación, destacó la importancia de continuar con la aplicación de las buenas prácticas ambientales promovidas por la Dirección de Planificación e Inversión e hizo un llamado para que todos y todas seamos protagonistas en la oficina y en nuestros hogares para usar eficientemente los recursos naturales. El Ministerio de Finanzas permanentemente ha venido desarrollando campañas de buenas prácticas ambientales. En los últimos años se han desarrollado ciertas tareas, ciertas capacitaciones, ciertas difusiones que han permitido el día de hoy recibir este reconocimiento de 2 vehículos híbridos que serán utilizados con el objeto de reducir la emisión de CO2 al medio ambiente. Esta cartera de Estado se encuentra complacida y a la vez ve como un nuevo reto, como una nueva vara de medida que la compromete en permanentemente seguir gestionando estas buenas prácticas ambientales. Los funcionarios deben darle la importancia y la prioridad a cada una de las acciones que nosotros venimos desempeñando para la gestión de buenas prácticas ambientales. En segundo lugar, la Coordinación General de Planificación, en su ámbito de acción,
contribuirá a la difusión y al fomento de cada una de las acciones que nos permitan a nosotros hacer un uso eficiente de los recursos, con el objeto de tener una ciudad más limpia y un ambiente más amigable. Y por último, es importante que cada uno de nosotros repliquemos las acciones que estamos haciendo dentro de la institución en cada uno de los hogares. Tal vez el ahorro de una resma de papel o el ahorro de un poco de agua no sea tan relevante dentro de la institución, pero si sumamos dentro de la institución y en cada uno de sus hogares, vamos a ir contribuyendo progresivamente a reducir esta contaminación y a ser un poco más amigables con el medio ambiente. En el marco de la gestión de riesgos y con el objeto de incrementar la capacidad de respuesta ante eventos adversos de los servidores públicos de esta cartera de Estado, el personal del Ministerio de Finanzas participó activamente en el simulacro de evacuación realizado el pasado viernes 28 de octubre. En esta actividad, los brigadistas institucionales aplicaron los conocimientos impartidos por las entidades relacionadas con la gestión de riesgos en este ejercicio de evacuación, el cual se realizó en 11 minutos. El simulacro de evacuación fue coordinado y supervisado por técnicos del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Secretaría de Gestión de Riesgos, quienes realizaron una evaluación del desarrollo de esta actividad.